dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué significa reconstruir murallas? El libro de Nehemías es un libro que específicamente habla sobre reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero no solamente desde el punto de vista físico. Nehemías reconstruyó las murallas físicamente hablando, restauró las puertas de entrada a la ciudad, pero además de eso restauró la palabra del Señor, restauró la ley, restauró el sacerdocio que estaba totalmente destruido, puso orden en la ciudad, puso orden en el templo, los acomodó a todos los sacerdotes y los corrigió a todos ellos. Y de esa forma fue que restauró Jerusalén. El libro habla solo de eso, esa es la temática, pero obviamente, ¿qué es lo que significa para nosotros hoy? ¿Qué significa restaurar las murallas en tu ciudad? Comienza primero a restaurar las murallas en tu vida personal. Sigue a restaurar las murallas en tu matrimonio, en tu familia y todo lo que puedas irradiar y hacia afuera de ella, hacia tu sociedad. Significa construir los principios de Dios nuevamente en tu vida. Construir los principios de Dios en tus actitudes y en las actitudes de tu matrimonio y hacia tu matrimonio, hacia tu familia, en tu iglesia y hacia tu iglesia. Debemos siempre comenzar a mirar y verificar y reconocer cuál es el estado de los principios de Dios en nuestra propia vida personal. Nehemías hizo eso. Nehemías recibió una noticia y está en dos pasajes, en Nehemías 1:3. Él le llegó noticia sobre su pueblo. El remanente, o sea, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En el capítulo 2, versículo 13, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¿Cuáles son esas puertas y cuáles son esas murallas? ¿Cómo vives? ¿Cómo está tu familia? Muchas veces, ¿cuáles son tus costumbres familiares? ¿Cuáles son tus costumbres familiares? Tus actitudes. Muchas de esas cosas en nuestra vida personal van en contra de lo que es los principios de Dios. Hemos cambiado esas cosas. Hemos destruido, hemos derribado los principios de Dios en nuestras personas, en nuestra vida personal y en nuestra familia, y obviamente eso implica haber derribado los principios de Dios en nuestra sociedad. Y andamos confundidos por ahí, llamando bien a lo que está mal, tomándolo por bueno lo que está malo. Entonces cada uno debe, como hizo Nehemías, de mirar esa muralla, mirarse a sí mismo. ¿Cómo estás? ¿Qué principios tienes en tu vida? ¿Principios del Señor? ¿O los has cambiado por otros? En tus actitudes propias, en tu integridad, en tu honestidad. Si hay celos, si hay contiendas, si hay murmuraciones en tu propia vida. Si hemos quemado esas puertas. ¿Sabe?
Esta es la simbología de las murallas y de las puertas en una ciudad. Era de protegerse del ataque del enemigo. Las ciudades antes se amurallaban para protegerse de los delincuentes, de los asesinos, de que venían de los enemigos a destruir a las personas que vivían en una ciudad, y las murallas significaban una protección contra esos enemigos. Hoy día nos quejamos de muchas cosas en esta ciudad y en nuestro país. Nos quejamos de inseguridades, nos quejamos de los bloqueos, nos quejamos de todo lo que va mal. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque las murallas de esta ciudad han sido destruidas, porque las murallas en las familias han sido destruidas. Hay padres que no saben dónde están sus hijos o dónde van. La gente cree que está haciendo bien y en realidad está actuando mal. La gente se divorcia, la gente abandona a sus hijos. ¿Por qué? Porque los principios de Dios han sido derrumbados en su propia familia. Nosotros debemos primero examinarnos para tomar una decisión de reconstruir las murallas en nosotros mismos, como principios. ¿Qué valores tenemos con respecto a nuestra vida y a nuestra familia y a nuestra sociedad? Ahora, cuando una persona decide hacer eso, significa un cambio de actitud. Cuando una persona decide hacer eso, significa un cambio de vida, un cambio en la manera de pensar. Eso es lo que hay que reconstruir. ¿Cómo pensamos? ¿De acuerdo al pensamiento y a la moda del mundo o de acuerdo al pensamiento y los principios de Dios? ¿Cómo pensamos? Cuando una persona decide hacer eso, va a ocurrir como ocurrió con Nehemías. Va a haber oposición. Entonces había en el capítulo 2, 10 dice: pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo horonita le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El volver a los caminos de Dios significa buscar el bien para vos, para tu familia, para tu sociedad. Y va a haber oposición. Hay personas que no le interesa. Hay personas que no le interesa que se restauren los caminos de Dios porque va en contra de sus propias conveniencias o sus propios intereses. La palabra, por ejemplo, dice que la borrachera va en contra de los principios de Dios. Los borrachos no entrarán en el reino de Dios, dice. Y vemos la televisión plagada de publicidad de todo tipo de bebidas y de sensualidad. Es un negocio eso. Y hay personas que no les interesa restaurar los principios de Dios porque va en contra de sus intereses. Entonces siempre va a haber oposición. Van a querer avergonzarnos. Van a hacernos creer que no podés cambiar el sistema. Te van a comenzar a decir que no podés ser honesto en una sociedad corrupta. Te van a decir de que es imposible tener justicia porque todos son corruptos y que vos tenés que caminar con el sistema porque si no te va a ir mal. Te van a decir que no podés ser honesto y declarar todos tus impuestos porque eso es imposible, el sistema está corrompido. Y es verdad, está. Pero eso no significa que nosotros debamos seguir en esa línea. El temor, te van a decir, es imposible cambiar las cosas. Las cosas comienzan a cambiar cuando la persona comienza a cambiar y comienza a hacer las cosas bien. Te van a decir de repente que sos débil y que por eso has buscado una religión. No entienden que la religión no es lo mismo que buscar una relación con Dios. Y lo que nosotros queremos buscar es una relación con Dios. Y en eso no hay debilidad. Cuando buscamos una relación con Dios hay fortaleza. Pero la gente te va a decir de que sos un débil, te va a decir de que sos un loco, un fanático, te va a decir que sos un iluso, un soñador, y que el construir una sociedad sana es una utopía. Van a amedrentarte, van a conspirar para destruirte, y algunas veces van a murmurar contra ti. Algunas de esas cosas podemos leerlas
en el capítulo 6 de Nehemías, capítulo 6, versículo 1 y 2, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta en aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. El versículo 6 dice: se ha oído entre las naciones, y Gazmú, que es el mismo Gesén, le dice que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por lo tanto y consultemos juntos. Y comenzaron a hablar contra él sus enemigos, para debilitarlo y ponerlo mal en contra de la autoridad. Muchas personas van a querer conspirar y destruirte, y eso debemos ser conscientes. Tu propia familia muchas veces va a decir de que estás loco, de que estás traicionando a una religión, a una tradición, a una costumbre. Eso es parte de nuestra lucha que tenemos que tener cuando queremos reconstruir los verdaderos principios de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Entonces es una batalla y debemos prepararnos para la batalla. Es una batalla que debemos entender que no es una batalla física contra las personas que se oponen a ti, es una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que restauremos las murallas del Señor, no quiere que restauremos los principios de Dios. El primer paso que debemos hacer entonces en lo personal es lo que dice en Nehemías 2:17: no hay que estar más en oprobio. ¿Qué significa oprobio? Vergüenza. Muchas veces nos hemos sentido avergonzados de las cosas que hemos hecho, y hemos hecho cosas terribles, y de verdad hay que avergonzarse de las cosas que hemos hecho en nuestra vida, porque las hemos hecho mal. Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra nuestra propia familia. Pero lo que no debemos hacer es vivir en vergüenza, porque el momento que usted se entregó al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que usted entró en las aguas y fue bautizado y fue sumergido en el cuerpo del Señor, usted ha sido limpiado de todo mal, de toda vergüenza, de toda culpa. Las personas siguen viviendo en esa vergüenza muchas veces porque no se perdonan a sí mismos. Hay que salir de esa vergüenza y no vivir más en ella. Y luego de que salimos nosotros de esa vergüenza, hay que glorificar a Dios y las cosas que Él hizo en nosotros. Nehemías 2:18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Todo lo que nosotros cambiamos no es producto de nosotros mismos. Todo lo que nosotros cambiamos es porque Dios ha transformado nuestra vida, y debemos darle gloria a Él. Ahora, debemos siempre glorificar por nuestra transformación que Dios ha hecho en nosotros, pero debemos tener cuidado de no hablar palabras huecas. Muchas veces las personas cometen un error y se exaltan a sí mismos diciendo: soy cristiano, poniéndose un gran título y llenando su boca con el título, pero sus acciones no acompañan lo que dicen. Y eso es algo malo, porque eso es hipocresía. Y las personas del mundo nos ven que hablamos y hablamos mucho y no acompañamos con nuestras acciones las palabras que hacemos. Cada uno de nosotros debe acompañar su testimonio con lo que dice. San Agustín les dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio, y cuando sea necesario hablen, porque la predicación es con el testimonio. Esa es la mejor predicación,
es cómo tú actúas en tu día a día, ahí en tu oficina, ahí en tu universidad, en tu colegio, con tu familia, con tus parientes, con tus amigos, donde sea que tú estés, actuando siempre en integridad. Eso es testimonio. Debemos ser prudentes cuando hablamos y cuando queremos hacer o que Dios haga esas transformaciones en nosotros. Nehemías fue prudente. Nehemías 2:12 dice: y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Si te lo traduzco a tu vida personal, no voy a hacer aspavientos de lo que le estoy pidiendo a Dios que haga en mí. Porque Jerusalén sos vos. Cuando habla Jerusalén, sos vos. Somos su pueblo, cada uno de nosotros. Entonces muchas veces antes de entregar nuestra vida a Dios, decir, voy a ser la mejor persona del mundo, ustedes ya lo van a ver, mejor guárdatelo para ti, entrégaselo eso a Dios y espera que Él haga la transformación. Porque si vos no le entregás tu orgullo al Señor, el Señor no va a hacer la transformación. Hay que dejarse de tocar trompetas y glorificarse a sí mismo con las grandes cosas o las intenciones que esperás hacer. Y muchas veces no las haces. No debemos llenarnos de ese título de cristiano sin antes mostrar algo que es importante y se llama frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Si puedes acompañarme en Mateo 3. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan hablándoles, el Espíritu de Dios hablando a través de Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es lo que dice. Hay personas que creen que por venir al templo ya están en el cielo y están pecando. Fruto de arrepentimiento significa un cambio de actitud en tu vida diaria, donde sea que vos estés. El arrepentimiento no es con la boca, el arrepentimiento es con las actitudes que tenemos día a día. Pero hay personas que siguen siendo infieles. Y el versículo 10 dice que el hacha está puesta en todo árbol y el árbol que no dé buen fruto va a ser cortado. Porque nadie puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces muchas veces cometemos ese gran error y somos mal testimonio. Decimos grandes cosas, nos ponemos grandes titulares y en el tiempo las personas están viendo nuestras malas obras, nuestros malos frutos. Entonces hay que, primero, dejar que el Señor transforme nuestra propia vida y nuestra manera de pensar, que transforme nuestras actitudes. Y luego, a través de ese testimonio, vamos a glorificar a Dios por la transformación que Él ha hecho en nosotros. ¿Y por qué es bueno testificar a Dios y glorificando su nombre y hablando a las personas? Porque eso trae esperanza para otros. Es muy simple, especialmente cuando usted ha sido un pecador muy grande como yo. Se muestra el poder de Dios de transformación. Porque si a mí Dios me transformó, con seguridad lo va a poder hacer a cualquiera. Mientras más hondo es el pozo de donde Dios te sacó, más grande es la gloria del Señor. Por eso hay que testificar con tu testimonio, no simplemente con palabras grandilocuentes. Cuando estás edificando los muros, hay que levantarse y hay que ponerse a edificar.
El muro no se construye solito, el ladrillo no va sobre el ladrillo solo, no camina solo a colocarse encima del otro. Hay que actuar, hay que accionar. No podemos edificar los principios de Dios en nuestras vidas si no actuamos, si no nos proponemos, si no nos levantamos y tomamos una decisión de hacer las cosas en nuestra vida. Debemos edificar nuestra fe. ¿Cómo se edifica la fe? ¿Cómo se edifica la fe? Leyendo la palabra. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El leer la palabra incrementa, edifica la fe. Entonces usted debe preguntarse a sí mismo: ¿esa parte de la muralla en mi vida la estoy reconstruyendo o la estoy dejando en el suelo, durmiendo? Porque no quiero levantarme temprano, porque no quiero perder mi tiempo leyendo la Biblia, porque no la entiendo. Si no la entendés, más allá te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Debemos edificar nuestra alma. Eso significa una sanidad. Si hay